Buenas tardes, nosotros les vamos a hablar sobre la teoría general de los sistemas. El equipo está conformado por Frida Pineda Ojeda, Héctor López Trujillo, César Barrios Hernández y una servidora, Elena Mendoza Fernández. Para empezar, en esta unidad, las competencias a desarrollar son el conocimiento de los sistemas y el enfoque para su interpretación y práctica. También saber cuáles fueron los filósofos fundadores y de cuáles empezó a desarrollar este tema y cómo se han desarrollado los sistemas en las diferentes culturas que existen. Bueno, ahora va mi compañero Héctor para continuar. Bueno, yo voy a hablar sobre el origen y la evolución. En sí, un proceso es un conjunto de cosas que llevan a un determinado efecto. Entonces, el proceso lo destacó el biólogo alemán Metallurgy de la biología. Él empezó en 1940 y empezó a hacer eso con modelos prácticos para explicar cómo iba un proceso en sí. Como aquí lo dice, son organismos ligados entre sí, conjunto de cosas que llevan a un determinado producto o cosa, y pues la finalidad para qué servirá pues, ese proceso. Ya, como todos sabemos, todo lo que nos rodea es un proceso o ya hace un proceso. Y pues por último, las herramientas físicas intelectuales, lo que te va a servir para hacer ese proceso. Por ejemplo, para hacer, no sé, un producto como la mermelada, tienes que hacer las fresas, que sería el inicio, el proceso así en sí, cómo hacer el producto, ¿no? Pues la lata de vidrio, lavar las fresas, etcétera, y la finalidad que sería ya sacar el producto, las fresas, a la venta en mercados, no sé, tiendas comerciales. Bueno, la teoría general de los sistemas ha ido evolucionando conforme a los tiempos. Dicha teoría ya existía desde los filósofos presocráticos, como era Platón, Aristóteles, ya venían manejando dicha teoría en sus diferentes propuestas, pero no fue hasta el año de 1940 cuando Bertalanffy comenzó a desarrollar esta teoría
Bueno, la causalidad es la relación entre causa y efecto. Un ejemplo de esto sería no estudiar para una unidad de alguna materia. ¿Cuál sería el efecto? No acreditar dicha materia por no tener los conocimientos necesarios para aprobarla. La teleología se refiere al estudio de los fines o propósitos de algo o algún ser. Este término se da desde la antigua Grecia y ahí podemos encontrar los 4 tipos de causas que existen. La causa material, que es aquello de lo que está compuesto algo. La causa formal, que es aquello que da el ser al objeto. Lo que es la causa eficiente, que es aquello lo que ha producido el objeto. Y la causa final, que es aquello por lo que está hecho un objeto. La recursividad lo podemos llamar como el hecho de que un sistema está compuesto de otros sistemas. Y además la información lo podemos llamar como la información que recolectemos de fuentes seguras, como pueden ser libros, enciclopedias y de fuentes de internet, tenemos que ver las fuentes de internet que sean seguras, no nada más sacar información y de ahí leerla y después tenemos que comprenderla para saber que está verdadera. Vamos a dar una recapitulación de toda la exposición. La teoría general de sistemas. Bueno, como mi compañera Kenia habló, el origen y la evolución. Y mi compañera Berto y mío comentaron, el origen se dio a partir de la biología en sí. ¿Quién la dio? El biólogo alemán von Bertalanffy, que fue el que dio los principios. Antes de él hubieron unas teorías, o se apegaban a ello, eran los filósofos griegos que eran Aristóteles, Platón, Descartes, que daban, ¿por qué? Porque la sociología, más que nada su sistema político organizacional, por eso se da la teoría organicista que se plantea en la teoría general de sistemas. Eso también se da en la teoría organicista porque se daba en organismos ligados entre sí en una estructura organizada, o sea que se iban ligando uno con otro. Esto nos da el fundamento realmente de la teoría general de sistemas, que todo es un sistema y dentro de ellos hay más sistemas. En 1940 es cuando se da realmente la teoría, o en 1950 se patenta. Era construir modelos, pero la finalidad era construir modelos prácticos para explicar fenómenos. La finalidad era dar a conocer o tener principios físicos o intelectuales. Bueno, yo hablé de esto y era de los sistemas y los conceptos, el concepto básico, que eran objetos complejos con componentes relacionados con otros componentes. Le explicamos que había sistemas materiales y sistemas conceptuales, que el material era el tangible, que podíamos ver a simple vista, que podíamos realmente practicarlo, y el conceptual, que era el intangible. El intangible quiere decir que simplemente eran meros pensamientos. Sus características principales eran la composición, la estructura, el entorno y el mecanismo. El mecanismo simplemente se basaba en el material, y el material es el que podíamos ser tangible. Hablamos de los límites del sistema, que eran las fronteras que separan con el ambiente. Es lo que vemos aquí, que es una característica principal. El entorno, que era lo que envuelve
puedes ver que los autores y en la institución respaldan que esa información sea verídica, y de los libros